Tafur, él es un periodista político que tiene una visión muy interesante de las cosas. Le ha dedicado últimamente varias columnas en Diario Exitosa, donde es director al PPC, ¿no es cierto? Entonces es interesante escuchar lo que él nos va a decir, lo que nos va a comentar, su visión, su perspectiva política en general. Les comento entre nosotros que su exposición se iba a llamar Las dos derechas. Se miran pero no se tocan. Yo le dije, eso está muy fuerte. Mejor un análisis político ideológico, pero en este caso va a desarrollar en su ponencia y lo veremos. Juan Carlos, voy a leerles un poco una pequeña ayuda, ustedes la tienen igual en sus países. Juan Carlos Tafur es psicólogo, por eso entrevista también a los políticos, comprende un poco más, es psicólogo clínico en la Universidad Católica del Perú, donde también llevó estudios de filosofía y estudios de maestría en historia del arte. Ejerce el periodismo desde el 80, cuando ingresó al Diario de la Prensa como redactor y editorialista. Desde entonces ha participado en diversos proyectos ficticios radiales televisivos. Desde el año 2000 dirige el relanzamiento del diario Correo. En 2005 funda el diario La Primera y en 2010 diario 16. Hasta hace poco dirigió la revista Velavera. En televisión condujo un programa económico en televisión de cable en el año 2005-2006 llamado Dos Dedos de Frente en Frecuencia Latina. Ha sido conductor del programa Radio Capital durante 5 años y a la fecha conduce una radio exitosa a la par de dirigir el diario Exitosa. Es así que además Juan Carlos es un analista político de peso, conoce muy bien la dinámica política en el Perú, además que da mucha apertura a los jóvenes políticos, a los políticos nuevos, a los políticos de todas las tiendas, para poder exponer sus posiciones y sus posturas. Se lo ha hecho en las últimas elecciones en su programa, sé que yo he sido invitado varias veces y con mucho gusto hemos podido conversar sobre el PPC y sobre la situación política y sobre lo que ha pasado en las últimas elecciones. Entonces, sin más y agradeciéndole muchísimo su presencia aquí, porque inmediatamente le pedí si podía ser parte como expositor, me dijo inmediatamente, con todo gusto. Y eso hay que agradecerle como otra parte. Pero sin más, lo dejamos con Juan Carlos Tafur. Juan Carlos. Muy bien, buenas noches. Es la segunda vez en mi vida que ingreso al local central del PPC. Y la primera ocurrió el año 79. Y le cuento brevemente la anécdota. Yo estudiaba en el Colegio Inmaculada, Colegio de Jesuitas, y en esa época los alumnos en quinto y media nos exigían una tesis final, equivalente a una tesis universitaria. Y yo coincidí en quinto y media en el Colegio Inmaculada con Juan Pablo Alaiza, el último de los 11 hijos de Ernesto Alaiza Luna. Y decidimos hacer como tesis la historia de las constituciones en el Perú. A propósito, además, que en ese momento se desarrollaba la Asamblea Constituyente, de la cual era el vicepresidente Ernesto Alaiza, y obviamente nos iba a servir de fuente privilegiada de información. Y eso nos hizo trabajar día a día durante todo el año, en las tardes, luego de culminar el horario escolar, en la casa de Ernesto Alaiza. Un par de veces, o una vez, lo vinimos a recoger, y una de ellas entré, este local nuevo aún no estaba, si mal no recuerdo, pero adicionalmente tuve ocasión de conocer por intermedio del doctor Alaiza a prácticamente todas las figuras históricas del PPC que acudían a la casa de Ernesto Alaiza. Luis Bedoya Reyes, Mario Polar, Roberto Ramírez del Villar. Con Mario Polar, además, tenía anécdotas familiares previas. Mi padre fue profesor de su hijo, de Alonso Polar, economista de macrocónsul, ya fallecido, y tuvo a veces inclusive un par de cursiones en el Colegio San José de Arequipa, de donde Mario Polar era exalumno, buen desempeño y formado en las canteras jesuitas. Dicho esto, agradezco doblemente la invitación porque me permite no solo recordar extraordinarios tiempos personales, sino además me exige agradecer el talante democrático de la invitación, porque yo he sido muy duro en varias ocasiones con el PPC y en esa medida debo reconocer la hidalguía de invitarme y si bien he aceptado que el título no sea el que me pidió, el que le dije a Alfredo, la exposición es la misma. Le cambió bueno, algunas voy a hablar de las derechas en general. Yo sí creo que deben impulsarse aún las categorías políticas topográficas de derecha e izquierda, porque creo que tienen vigencia, tienen valor y no hay que huir
a los términos que en algunos momentos de la historia pueden haber sido adversos para quienes nos consideramos del lado derecho del espectro político, pero que yo creo que hoy en día más bien nos asoman a un horizonte más propicio que el de hace algunos años. Cuando yo entré a la universidad, ser de derecha era una excepción rarísima. Nadie se atrevía a decirlo y mucho menos a profundizar en ideas vinculadas a la derecha. Es importante marcar los tiempos. Yo ingresé a la Universidad Católica el año 79 a estudiar Derecho. Rápidamente me di cuenta que no era lo mío, cambié de vocación, me dediqué a estudiar Psicología Clínica y luego Filosofía. Pero lo interesante es que me metí a ser político universitario. En la Católica, en ese momento, la izquierda dominaba los gremios estudiantiles. La FEPUC y los centros federados eran ganados por la izquierda durante décadas y ingresamos un número importante de alumnos con una posición derechista absolutamente clara. Y coincidimos por esas circunstancias del tiempo y de la historia, varios grupos vinculados por un lado al PPC, hay una juventud PPCista importante, a Acción Popular, un sector liberal del cual yo formaba parte, y también lo que entonces se llamaban los fachos, que eran esta línea ultraconservadora, radical de la derecha, y en ese entonces no había necesidad de marcar distancias entre las derechas, porque el gran enemigo era la izquierda, era el comunismo, era inclusive a nivel mundial la Unión Soviética, la supervivencia de la Guerra Fría y demás, y en consecuencia, dado el gran adversario al cual uno se enfrentaba, que era replicado a nivel micro de la Universidad Católica por esta izquierda, a su vez unificada, donde uno se enfrentaba a la Jota, que eran los maoístas de la Juventud Comunista Revolucionaria, a los cristianos del Partido Socialista Revolucionario, en fin, a los trotskistas, etc. Y estaban todos unidos en el AIRI, o cambiaban de nombre igual que ahora cada año, digamos, el FUI, el FIU, en fin. Y nosotros formamos la Alianza Democrática Universitaria, que logra sacar a la izquierda por primera vez en la historia de la universidad del Centro Federado. Yo fui miembro del primer secretario de Cultura, en el primer Centro Federado en el cual la derecha gana la elección, era Roberto Chan, el presidente, lo recuerdo claramente. Dicho sea de paso, si algún día un peruano gana el Premio Nobel de Economía, acuérdense de este nombre, esa persona va a ser Roberto Chan, un genio matemático, que ejerce y estudia e investiga la economía hoy en una universidad norteamericana, y fue nuestro primer presidente, y ganamos la elección. El secretario general de la lista que llamó el Centro Federal, Enrique Gersi, conocido liberal, vinculado en algún momento a la política y al movimiento Libertad. Yo era secretario de Cultura, estaba Fernando Iwasaki, Mario Ghibellini, el tercio estudiantil, en fin, varias personas que hoy ejercen algún tipo de labor mediática, y decidimos ingresar a la política. En el año siguiente yo asumo ya la presidencia del Centro Federado. Lo curioso, también como anécdota, es que en el primer año que yo postulo de secretario de Cultura, mi rival en la izquierda era nada menos que Raúl Romero, el cantante de los no sé quién y no sé cuántos, era un radical de izquierda. Y en mi segundo año, cuando yo postulo ya la presidencia del Centro Federado, mi rival en la presidencia del grupo de izquierda era Gonzalo Iwasaki, periodista también conocido por todos. Y las pugnas eran feroces. Había intrigas, había... En fin, ustedes deben haber pasado por eso, la pegada de grudo de los afiches a las 3 de la mañana. En ese entonces no había pues internet, había que hacer el grudo para pegar en todas las calles de la ciudad, hacer las banderolas, en fin, toda la parafernalia que eso implicaba. Para mí la gran lección, y por eso cuento esta anécdota, es que hay necesidad histórica de empezar a romper esos esquemas que en ese entonces exigían una unidad de derechas. El panorama de las izquierdas es desalentador. Yo creo que han dejado de aparecer, por lo menos en el Perú, como una fuerza política relevante y significativa en los siguientes años, y eso pone a las derechas en una circunstancia complicada. Primero, ya no es necesario mantener esas alianzas forzadas que en su momento eran de algún modo imperativas, y sí más bien empezar a distinguirse entre sí. Y ese es un poco el tenor de esta pequeña exposición, que sobre todo dar pie, creo, luego a conversar y charlar sobre lo que eso implica. En general,
me parecen varias cosas interesantes. Una, me parece digno de un análisis histórico de las ideas, ver cómo ha sido posible que ocurra un fenómeno tan radical y tan impresionante de transvestismo de las ideas respecto de lo que defendía entonces la derecha y lo que defendía entonces la izquierda y lo que hoy o defienden o por lo cual se les identifica. Cuando yo ingreso a la universidad, en plena Guerra Fría, la derecha ¿con qué se identificaba? Con las libertades, con la democracia. Recuerden que en esa época vivíamos bajo una dictadura militar, con los derechos humanos. Yo recuerdo mucho las campañas de solidaria, no sé cómo se llama, el movimiento de solidaridad de Pacheles Valdés en Polonia, del cual se copia la parafernalia del movimiento Libertad. Y en ese entonces esas eran las banderas de lucha de la derecha, en contra del autoritarismo comunista, la violación de los derechos humanos, etc. Y la izquierda, por el contrario, defendía la dictadura del proletariado, la supresión de los derechos civiles, la subestimación de la democracia, viéndola como un espejismo de la superestructura que era irrelevante respecto de la marcha de la infraestructura económica y el desarrollo productivo. La pregunta que yo siempre me he hecho es ¿qué diablos pasó para que en 30 años apenas esas banderas que eran tan caras a la derecha terminaron siendo arreadas por la derecha y expropiadas por la izquierda? Donde hoy vemos que la izquierda es la que representa la voz de la democracia, la voz de la libertad, y la derecha es identificada con modelos autoritarios, antiliberales, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Yo creo que fue muy sencillo, la derecha dejó de ser liberal. Permitió que la izquierda le arrebate las banderas democráticas y se recluyó exclusivamente en la defensa de las libertades económicas. Y lo peor es que ni siquiera a un modelo, por último, ultraliberal, centrado en lo económico, sino inclusive en ese aspecto más mercantilista que liberal. O sea, aquí en el Perú la derecha jamás ha recogido, y cuando hablo de banderas liberales me refiero a una definición bastante laxa del término. Yo no creo además que haya un liberalismo, hay varios matices, escuelas, tendencias en el pensamiento liberal que lo alejan bastante de la visión monocromática que podía haber existido hace 20 o 30 años. Hay desde los anarcoliberales, encabezados por nada menos que el hijo de Milton Friedman, que cree que Milton Friedman es un rojo, para que se hagan una idea más o menos de la radicalidad del pensamiento de David Friedman, el hijo que postula la idea de un Estado inexistente y se denomina la escuela del anarcocapitalismo, hasta el análisis económico del derecho, la teoría institucional, en fin, la escuela de Chicago, la escuela de Viena. El liberalismo admite una serie de matices y a esa gran referencia me remito. En ese sentido el PPC encaja en lo que estoy denominando un pensamiento liberal. Yo sé que entrando ya a precisiones y a detalles, ustedes seguramente dirán que no, que el PPC no es un partido liberal, pero hago la precisión porque cuando hablo de este pensamiento liberal estoy englobando lo que el PPC propone y postula. Y pues bien, esa concesión o esa regresión o esa claudicación de los criterios liberales que la derecha en ese entonces sostenía por la propia necesidad histórica de enfrentar al comunismo en el mundo y a la posibilidad de que el Perú cayese en manos del comunismo, se ha perdido. Se ha perdido. Ya con el fujimorismo termina de disolverse por completo la posibilidad de que la derecha tenga esa bandera como emblema principal. El fujimorismo hace que muchos, e incluye a los liberales, nos sintamos por fin entusiastas ante un gobierno que tomaba decisiones y revertía el desastre heredado del Velascato. Y eso hizo que admitiésemos como normales una serie de circunstancias que hasta hoy nos siguen pasando factura. En términos de la imagen o la marca, por hablar en términos de marketing de la derecha en el Perú, yo creo que hay varias hipotecas que aún es necesario levantar, muchas de ellas heredadas de esta circunstancia dramática y complicada de la década de los 80 y los 90 en el país. Recuperar esas banderas yo creo que es la gran tarea de la derecha peruana y de las derechas en general. En principio quisiera precisar además que yo sí creo que es necesario seguir hablando de derechas e izquierdas. Obviamente hay 1000 categorías que se pueden emplear para identificar grupos o pensamientos políticos. Yo creo que dentro de los ejes
por los cuales suele discurrir la discusión ideológica en el Perú, que son el eje igualdad-desigualdad, el eje orden, cambio, el eje libertad, autoritarismo, en fin. Hay identidades de derechas y hay identidades de izquierdas. Para mí el eje más relevante en términos de esta definición, yo creo que es y esto lo dice alguien como el filósofo político italiano Roberto Bobbio, de orden y cambio como los dos grandes elementos que identifican a unos y a otros. Queda claro, ¿no?, que uno puede ser de derecha e izquierda a la vez. Yo creo que eso ya de por sí demuestra que son identidades claramente contrapuestas y por ende que su valor de interpretativo y definitorio en la política mundial y peruana en particular sigue teniendo vigencia. En ese sentido yo me considero alguien de derecha más apegado al orden social como factor de determinación, que gracias a la influencia liberal empieza a admitir las variables de cambio. Yo creo que el liberalismo ha logrado irradiar hacia la derecha y hacia la izquierda en un sentido positivo. A la derecha la saca de esta visión absolutamente conservadora del futuro social y a la izquierda la saca de esta vocación vocinglera, radical, insensata que solía mostrar hasta antes de estas vinculaciones con el pensamiento liberal. En esa medida yo creo que hay una necesidad de acotar y admitir como ingredientes que enriquecen un pensamiento, sea de derecha o de izquierda, con los postulados liberales, que repito, van mucho más allá de lo que puede ser una visión económica del país o de la sociedad y involucra reflexiones en temas tan institucionales como puede ser salud, educación, justicia, seguridad, etc. Y dicho sea de paso, me parecen los 4 ejes básicos para reflexionar el futuro del Perú en los siguientes 20 o 30 años. Más allá del tema económico, que a pesar de mantener un modelo más o menos vigente en las últimas décadas, todavía requiere ajustes y reformas, pero las grandes tareas pendientes apuntan a una serie de circunstancias institucionales en las cuales la propuesta liberal yo creo que es relevante y es necesario pensar las posibilidades de la derecha moderna o la derecha liberal, llámenla como quieran, que el Perú requiere, y creo yo en particular que es la agenda pendiente del PPC. El PPC, si hay una encrucijada en la cual tiene que optar, o se afilia a la derecha bruta y achorada, como le he bautizado, o asume que hay criterios liberales que puede admitir en su seno social cristiano. Yo creo que la estructura y esencia del PPC en el Perú asume un derrotero liberal a futuro. Yo creo que, en fin, ese es un tema a discutir, pero parte de una constatación clave, que la apuesta liberal en el Perú es una apuesta nunca jugada. Es más, el drama del liberalismo en el Perú yo creo que radica en la confusión con las propuestas de quienes infundadamente se han considerado vecinos ideológicos. Porque entre la derecha liberal y la derecha autoritaria o la derecha mercantilista no hay en verdad casi punto de contacto. O sea, esta necesidad de asociarnos por esta similitud podía ser entendida, repito, en circunstancias como las alianzas. Hoy en día ya no. Hoy en día yo creo que ya no es necesario, al contrario, la tarea futura va a ser distinguirse entre las derechas y que cada quien asuma su propio rol. Los pequeños grados de separación vistos así hace 30 años, hoy son abismos inmensos que impiden, creo yo, establecer vinculaciones contra natura, entre quienes puedan pensar que la democracia es un bien endeble o el respeto a los derechos humanos es una mariconada, para decirlo en términos casi ciprianescos, y quienes consideran que son elementos esenciales de un partido político moderno. Un enorme error conceptual ubica a esta derecha conservadora al lado de una derecha liberal. Yo creo que ahí está la gran tarea política a futuro en el Perú y en cualquier otro país. Y lo estamos viendo en diversas circunstancias. La derecha tiene un desafío enorme, además por el hecho de que las izquierdas, antiguamente leninistas, maoístas o marxistas, han empezado a migrar hacia predios liberales. Y lo vemos no solo acá, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en España,
lo hemos visto en los propios Estados Unidos. O sea, la defección liberal del Partido Republicano, que migra hacia una visión más capitalista corporativa antes que a una economía de mercado o inclusive a una economía social de mercado, le ha dado mayores márgenes de acción al Partido Demócrata, que es para muchos considerada la izquierda norteamericana. Alguna vez conversaba yo con Hernando de Soto y él está mucho más vinculado, por ejemplo, con los demócratas. Y yo le decía, ¿por qué razón? O sea, si tú eres liberal, de derecha, clara, ¿qué haces? Y él lo agarró y me dijo, mira, lo que ocurre es que en Estados Unidos, y así como en Estados Unidos, en muchos otros países, las derechas han ido perdiendo su esencia, retrocediendo frente al avance liberal de las izquierdas y en esa medida traicionando su propia historia. Y él me decía, las grandes revoluciones y transformaciones microeconómicas que han ocurrido en Estados Unidos no las ha hecho Bush, las ha hecho Clinton. Así como las grandes reformas liberales en España empezaron a ser hechas por el Partido Socialista Obrero Español. Y la consolidación de las reformas institucionales en Chile terminaron siendo hechas por la Concertación chilena. Entonces, hay necesidad de acotar una reafirmación ideológica de esta derecha moderna y liberal si no quiere desaparecer entre esta liberalización de la izquierda y este conservadurismo creciente de un sector de la derecha que antes podía haber sido aliado de la derecha liberal, pero que ya no lo puede ser más. Con esto se esconde un hecho que yo creo que posee un significado político crucial, y es que en la izquierda, repito, y este es el gran desafío, la izquierda, o buena parte de ella, mejor dicho, o ciertos sectores de la izquierda, cada vez entienden más que el Estado no es el mejor asignador de recursos, sino que es el mercado el que lo debe hacer. Que entiende además que la democracia es un valor esencial y ya no este valor superfluo, superficial y por ende descartable que el pensamiento clásico marxista entendía. Entonces, al haber ocurrido paulatinamente esta migración o este centramiento de la izquierda o esta liberalización de la izquierda, obviamente nos está pisando los talones y está invadiendo nuestros predios. O sea, los derechos de propiedad ideológica están siendo vulnerados por la izquierda que migra y la derecha no está teniendo capacidad de reacción. Mi gran temor es ver cómo en el mundo los grandes partidos de derecha empiezan a disolverse o a perder su propia identidad, dejando que las banderas liberales sean expropiadas por la izquierda. En ese sentido, muchos, y refiero al propio ya citado Hernando de Soto, ha llegado a decir en varios momentos de sus apreciaciones teóricas que él ya no confía que la propuesta liberal provenga de la derecha en el Perú, sino cree que solamente podría provenir de la izquierda. Obviamente no de la izquierda actual, no estoy hablando de Gregorio Santos ni de estos dinosaurios ideológicos, sino de una nueva izquierda que con esta voluntad de cambio entienda cuál es la propuesta liberal más profunda y que la derecha, que debiera haber sido la agrupación o el sector que históricamente asumiese estas banderas, empieza a perder terreno y a arrearlas. Entonces, Hernando de Soto sostiene eso claramente. Yo creo que la izquierda, así lo dice, va a ser en el futuro la que represente los movimientos liberales y lamentablemente la derecha no. Repito, estos casos ya muchos conocidos, los casos chilenos que recién empieza a recuperarse la derecha con la presidencia de Piñera, hasta antes de Piñera la derecha post-pinochetista prácticamente no renunciaba a sus criterios dictatoriales o autoritarios. La propia España, el franquismo ha demorado en desarraigarse del suelo español y en ese trance le han dejado un margen de crecimiento inmenso a la izquierda española. Los propios laboristas en Gran Bretaña, los demócratas en Estados Unidos. Entonces hay, por eso, una tarea inmensa de este sector moderno de la derecha, que yo creo debería incursionar decididamente el PPC por constituirse como una apuesta para los siguientes 20 o 30 años o para el presente siglo. Es más, creo que queda más o menos claro, por lo menos así lo he dicho yo en términos casi provocadores, que entre la derecha y la izquierda liberales hay más puntos de contacto que entre la derecha liberal y la derecha conservadora. Yo honestamente siento que hay más puntos de
contacto, de entendimiento entre algún regidor o ex gerente o ex funcionario municipal como Miguel Trialé, por mencionar un nombre, y alguien como Alfredo Lozada, que entre Alfredo Lozada y alguien que provenga, pues no sé, de las canteras del Fujimorismo. O sea, obviamente no estoy proponiendo, alguna vez un amigo me dijo, lo que tú estás proponiendo entre caviares y liberales es casi una unión civil, no llego a tanto, digamos. Yo creo que hay entidades claramente distanciadas, pero lo digo en el sentido de que empezar a romper esta topografía que marcaba un abismo, una zanja donde no había casi puntos de contacto entre la izquierda y la derecha. Los hay y ese punto de contacto lo brinda el liberalismo, las ideas liberales. Y yo veo con cierto pesar que lamentablemente la derecha no está recogiendo o reflexionando tan intensamente sobre estos puntos. No me atrevería a ser tan audaz como nosotros para descartar por completo a la derecha, pero a veces uno como que tira la esponja y ya termina de decepcionarse por completo de los esfuerzos que desde la derecha se plantean para recoger estos planteamientos. En general, la historia además nos revela que las experiencias liberales pues, son más bien absolutamente escasas en la historia republicana del Perú. Y en esa medida la posibilidad de presentar una propuesta de esa índole es una propuesta absolutamente nueva, novedosa, radical, moderna, que podría entroncar además con la nueva realidad sociológica del Perú, donde lejos de ser un país de sindicalizados o de proletarios, somos un país de emprendedores en su inmensa mayoría, y hay un discurso propicio para esos sectores. Esos sectores hoy no tienen una representación política en el Perú. Esa representación política yo creo que los sectores llamados a ejercerlo son los de un partido derechista y liberal. En gran medida liberal, no necesariamente un partido liberal como tal. Es una vieja discusión, por cierto, entre los medios académicos liberales si debe o no el liberalismo formar un partido con tal identidad o más bien infiltrar y ligar diversos sectores políticos con ideas liberales. Hay una vieja, de los grandes congresos liberales siempre se discute si conviene formar un partido liberal a la usanza clásica de un partido organizado leninistamente, con cuadros, jerarquías, etc., o es más provechoso y más productivo que la divulgación ideológica vaya permeando poco a poco en diversas agrupaciones. Fuera de esa discusión, yo creo que en todo caso lo interesante es que una propuesta de esa índole sería absolutamente, repito, sintonizada con las nuevas realidades populares del país. Hay además una circunstancia sociológica que es importante subrayar en el Perú. Curiosamente, luego, y esto yo se lo atribuyo fundamentalmente a la experiencia de Sendero Luminoso, el trauma colectivo de Sendero Luminoso ha derechizado al país de una manera que no hubiesen logrado 20 medios de comunicación de derecha en el Perú a lo largo de medio siglo. O sea, la población peruana se ha derechizado de manera tan profunda que vemos la circunstancia aparentemente paradójica de que en zonas tan complicadas como Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, etcétera, identificadas hasta hace poco como zonas rojas, hoy son las circunscripciones en las cuales la derecha tiene más alta votación. No es casual tampoco que la agrupación religiosa que mayor cantidad no sé el término, yo no soy creyente, digamos, militante no viene a ser, sino vocaciones sacerdotales, tiene en esas zonas es el Opus Dei. O sea, no son mis amigos y queridos sacerdotes jesuitas, sino el Opus Dei, la agrupación más conservadora del clero de la Iglesia Católica, la que recluta sobre todo sus bases principales en estas zonas. Entonces, ¿dónde queda esta hipótesis de que Ayacucho, y en particular Ayacucho, sufrió los embates de una represión derechista miserable en la época del Fujimorismo? Hubo, sin duda, lo conocemos todos, excesos cometidos por las fuerzas del orden, en particular en Ayacucho. Pero si esta hipótesis fuera cierta, de que el país o una parte del país sufrió de una suerte de reencarnación de Suharto en el Perú, como era Fujimori, no se entendería por qué ocurre esta derechización tan vigente en el tiempo. Ya han pasado más de 14 años de que Fujimori dejó el poder y la población ayacuchana sigue votando por él. Entonces,
algo distinto a esta interpretación tan sencilla de la realidad ocurrió allí, que nos permite a partir de ella sacar conclusiones interesantes del camino por el cual se puede conducir el Perú. Yo creo que el mapa regional que se aprecia luego de las elecciones del pasado 5 de octubre está muy lejos de parecerse al de una presunta marea roja que está a punto de invadir o desbordar o inundar los reductos modernos del capitalismo en el Perú. O sea, la tesis de que en las regiones hay bolsones de antisistemas, de antirradicales, está desmentida por las cifras. O sea, no se aprecia. Yo me he dado el trabajo de hacer un mapa que inclusive desciende hasta niveles distritales. Y no es verdad que el país fuera de Lima sea un país de izquierda y que Lima sea, y algunas ciudades del norte, los únicos bastiones supervivientes de la modernidad derechista en el Perú. Por el contrario, hay una paulatina derechización del país que la vemos en ciudades como las mencionadas, Ayacucho, Huancavelica, Purímac, en zonas antiguamente consideradas de extrema radicalidad de izquierda como Arequipa, Cusco, el propio Puno. Y si uno desciende a niveles distritales, yo me tomé el trabajo de pedir a la gente de apoyo, consultoría, que me pasen los 6 o 7 grandes proyectos mineros que supuestamente están en enorme riesgo de desenvolverse porque la izquierda radical es la que domina el eje político en las zonas donde estos grandes proyectos funcionan. Y tampoco es tan cierto. O sea, digo esto para entusiasmar a la gente de derecha que primero se diga derecha y segundo entienda que el país, fuera de los cenáculos partidarios y fajándose cada quien por su propia cuenta, marcha hacia el sentido histórico de la derecha. En zonas como Tía María, por ejemplo, uno dice, los 2 distritos vinculados al proyecto Tía María son de izquierda, sí, pero el alcalde provincial es pro-minero. Cajamarca, supuestamente el último bastión radical del maoísmo en el Perú, de Patria Roja y demás, en el movimiento de Gregorio Santos. Claro, gana Santos, gracias a Humala, que Santos debería ser un monumento ahí en Tumala, en la Plaza de Armas de Cajamarca, porque gracias a la persecución penal lo le ha permitido ser elegido, porque hasta hace un mes Santos aparecía segundo o tercero en algunas encuestas regionales. Y en Cajamarca, el alcalde provincial de la ciudad, que para quienes han vivido o viven o son provincianos saben, tiene tanto peso político como el presidente regional, el alcalde provincial es fujimorista, en Cajamarca. Entonces hay que dejarnos de creer que estamos más bien a la defensiva, atrincherados, defendiendo lo último que le queda a la derecha en el Perú y ver ese país que marcha a pasos agigantados. Lo veo con una chica, una amiga de izquierda, muy izquierda, comunista, marxista, lista roja, de Patria Roja, y me decía que más antipatía le causaba era ese que se llama el emergente, ¿no? Obvio, era el emergente ese que iba creciendo, que iba el desarrollo económico y se alejaba de la izquierda. Se alejaba de esta izquierda, ¿no? Manipulador un poco a la pobreza. Entonces ella tenía, ese era su mayor, el más antipatía, no soporto a esos emergentes. Entonces, que eran los hombres que habían salido con su esfuerzo de la pobreza y veían que el modelo funcionaba. Te quería hacer una pregunta, y un poquito yendo al comienzo de tu charla, sobre cómo nos han ido robando muchas banderas, ¿no? La izquierda se apoderó de bandera, finalmente los derechos humanos, como decía Juan Carlos, ¿no? Cómo veas diferentes temas sociales. Entonces ya cada vez hay menos ideología y cada vez hay menos partido y cada vez uno se identifica menos con una posición, sino va al partido del pragmatismo, como lo decía Juan Carlos, ¿no? Que el pragmatismo es el gran líder del votante. Entonces al final la gente dice, ¿para qué seguir pensando en una ideología, en una doctrina, pensar en algo si al final se reduce todo a pragmatismo? Hemos escuchado a Nadine hace poco que ha dicho que es pragmatista y Fujimori ni qué decir. Entonces, ¿qué opinas sobre eso, Juan Carlos? Bueno, y retomando tu comentario inicial, efectivamente, hay que entender para la izquierda que aparezca este empresario emergente le hizo trizas su manera de interpretar la realidad social peruana. Por eso Hernando de Soto lo detesta a la izquierda, porque al publicarse de otro sendero les trastocó los esquemas según los cuales ellos entendían a los sectores populares. Para ellos el pobre era asalariado, obrero, y esa visión de izquierda además se refleja en muchas de sus conductas políticas, ¿no? El caso de Susana Villarán ya es casi la antología, ¿no? O sea, para Susana Villarán, yo estoy seguro, si es cholo y es pobre, es bueno. Le llega a la parada y casi la mata, ¿no? No entiende. O por eso puede soltar una frase tan poco feliz como cómo no va a elogiar el transporte de San Juan de Legacho, sino a las banderas que van a la Molina. Y claro, no entiende que la mayor parte de la gente que
San Juan de Lurigancho se traslada a Molina, son jóvenes que van a estudiar a las universidades que funcionan en La Molina, pero no entienden que, repito, una sociedad más conforme consigo misma, más satisfecha con sus expectativas, más dueña de su futuro, yo creo que sí empieza a generar un estado social donde los discursos, más allá de ponerle ideológicos o no, los discursos de los partidos políticos puedan tener acogida y arraigo, que tendrán que conceder a un espíritu pragmático presente en la sociedad y va a estarlo seguramente por muchas décadas más, sin duda, sin duda. Pero yo creo que la posibilidad de candidatos a ideológicos está cada vez más complicada respecto, repito, de esta circunstancia nueva del